hubieran sido salvados. Son situaciones de vida o muerte. Creo que quienes estamos escuchando esto, la importancia de tener el coraje en relación a seguir nuestras metas, y también cuando la vida se pone reto es lo máximo, o ese reto es muy difícil, o ese reto simplemente nos bloquea y no nos deja avanzar. Dentro de la Armada, dentro del entrenamiento SEAL, pues hay muchos miedos, ¿sí? O sea, es un lugar donde estos temores se van a empezar a manifestar, porque te van a exponer a que esas cosas sucedan, ¿sí? Y uno de ellos era lo que le sucedió al autor. Él dice que una noche él y su compañero de nado tuvieron que nadar 4 millas, pero era en la oscuridad, no estaban viendo qué pasaba. De por sí, nadar en la oscuridad ya implica en el mar, o sea, mar abierto en la oscuridad, pues implica bastante valor, ¿ok? Sin embargo, esa noche se les informa que el agua estaba infestada de tiburones. Y no nada más tiburones, porque decían, hay tiburones martillo, hay otro tipo de tiburones, pero también había registros de que existía también tiburones blancos, ¿no? El gran tiburón blanco, que es el gran depredador del mar. Y pues McRaven no podía permitir, ¿sí?, que el miedo a los tiburones lo alejaran de completar ese entrenamiento SEAL. Su meta era completar el entrenamiento. Él quería ser un SEAL de los Estados Unidos. Era lo que él quería en su vida y tenía que enfrentar a ese nado con tiburones a poder llegar. Él no podía retractarse, no quería, ¿sí? Y se lanzó al agua llena de tiburones, y la cuestión es que ese temor, o sea, ese miedo, pues fue lo que le dio la fuerza, ¿sí? O lo hizo alimentar su coraje y fue lo que lo hizo continuar. Es como porque tú sabes que el miedo, los temores, el nerviosismo es energía. Ya lo analizamos también previamente en alguno de otros estos registros de podcast. Pero el miedo, el nerviosismo es energía, o sea, es energía que necesitas de alguna manera quitarte, ¿no? Que necesitas sacar, que necesitas aprovecharse a la palabra, necesitas aprovecharla. Y funciona igual que la emoción y funciona igual que otros tipos de energías positivas, si lo quieres ver así. Pero es energía, y él aprendió que esa energía la puedes usar para alimentar el coraje y darle fuerza a eso que quieres hacer. El coraje también es lo que se necesita para perseverar al momento de enfrentar tragedias, menciona, y momentos difíciles en la vida. Es en esos momentos que necesitamos sacar lo mejor de nosotros y avanzar, ¿sí? Tiempos oscuros son un hecho que van a llegar o van a acechar sobre nosotros en un momento u otro. Un amigo, un miembro de la familia, un ser querido, quizá muera, o quizá necesites pelear contra una enfermedad que toma toda tu fuerza. Esos tiempos difíciles requieren que te sobrepongas a tales retos. McRaven, él, pues todo el tiempo, una vez que termina el entrenamiento y empieza en campo, ¿sí? Empieza pues en las guerras, empieza en el campo militar, empieza a trabajar, ¿sí?, en su área, a desempeñarse en su acción. Él vio morir a muchos de sus compañeros, tanto en la batalla como fuera de ella, ¿sí? Esos son siempre los momentos más duros, pero también menciona, ¿no?, son los momentos cuando sale el temple de los demás, ¿sí? Y él menciona que eso fue lo que más le impresionó al estar dentro de este tipo de situaciones con las personas que se rodeaba, porque le impresionaba ver la fortaleza y la resiliencia que las personas mostraban. Él dice, como un ejemplo, que un operador especial de la Armada murió en Irak y esta persona tenía un hermano gemelo. El hermano gemelo permaneció firme y fue el que ofreció consuelo a los demás, ¿sí? Fue el que ofreció su hombro para consolar a la familia, para consolar a los amigos. No era al revés, él consolaba a la gente. Y esto fue algo que lo marcó, porque cuando él le pregunta, oye, pero ¿cómo es que haces esto?, él le dice, yo lo que quiero es que mi hermano se sienta orgulloso de mí. Entonces, son situaciones de quizá
¿Cuántas veces no notamos que la gente se desploma? ¿Sí? ¿Cuántas veces no notamos que las situaciones quizá no son tan graves, pero la gente adopta una actitud de víctima, adopta una actitud donde las cosas pues le funcionan mal siempre, pero la verdad es que no es así. Y es en las situaciones más difíciles cuando tenemos que ser la mejor versión de lo que podemos ser. Ahí es donde se ve la calidad de personas que podemos llegar a ser. Y es algo que el comandante nos dice, ¿no? en estas reflexiones sobre cómo a él este tipo de comportamiento, ese tipo de actitud, ese tipo de temple fue lo que realmente lo marcó, fue lo que lo hizo ver cómo las cosas pues se pueden analizar en diferente perspectiva cuando conocemos gente grande, cuando conocemos personas que nos van a enseñar y sobre todo pues tienen unas cualidades que muchas veces dejamos de largo o no estamos percibiendo, ¿sí? Algo también relevante sobre esto, ¿sí? Otro punto es que nunca podemos juzgar un libro por su portada. Y no podemos esperar también que la vida sea justa siempre. Esos son dos principios que ya tienes que tener un contexto de ellos porque así es como funcionan las cosas. Empezando con que nunca debemos juzgar, un libro por su portada. Seguramente alguna vez alguien te ha sorprendido, a pesar de que inicialmente asumiste que esa persona, pues quizá no era gran cosa, para al final darte cuenta que se convirtió en alguien que tú admiras. ¿Sí? Eso suele pasar mucho. Si no conocemos a alguien, pues la primera impresión que nos da pues puede ser errónea muchas veces, ¿sí? Muchas veces pensamos de una forma donde tenemos al ego pues que nos domina o solemos tener una actitud donde creemos que somos mejores que los demás según el entorno donde nos encontremos, según por la experiencia que tenemos o por las cosas que tenemos. Entonces, tenemos que validar que no podemos juzgar un libro por su portada. Y es algo que él nos dice. La lección aquí es nunca cometer el error de juzgar a alguien salvo por su corazón. El escenario opuesto, ¿sí? También abraza la verdad. Es algo que también tenemos que considerar. Lo opuesto a eso. Por un lado no podemos juzgar, pero también por otro lado no podemos actuar de darle toda nuestra confianza a gente que no conocemos, ¿sí? ¿A qué me refiero específicamente? No podemos poner la confianza rápidamente en un desconocido o una desconocida. Antes de hacer eso, pregúntate, ¿qué es lo que realmente sé sobre esta persona? Y esto lo puedo llevar a los negocios, a las inversiones, sobre todo. Cuando alguien te invita a hacer algo, cuando alguien te invita a invertir, cuando alguien te invita a desarrollar un proyecto nuevo, pues haz eso. ¿Sabes qué? Pues me parece interesante, me parece bien, pero ¿quién eres? ¿O qué es lo que esta persona tiene para mí realmente? ¿Por qué me conviene estar con esta persona? ¿Qué es lo que realmente sé sobre esta persona? No nada más dejes que las emociones sean las que hablen por ti, sino fríamente analiza qué es lo que realmente sé sobre esta persona. Va por dos lados. No puedes juzgar a una persona por cómo se ve, pero tampoco puedes dar toda tu confianza a un desconocido o una desconocida sin saber realmente qué es lo que sabe sobre esta persona. Si lo aterrizamos un poco más a las enseñanzas del autor, él dice que él se encontraba en la universidad. Y cuando estaba en la universidad, él estaba considerando si incursionaba o si en su futuro sería un SEAL de la Armada de los Estados Unidos. Y para hacer eso, pues él visitó un centro de reclutamiento para conocer más. Mientras se encontraba ahí, él se dio cuenta que también estaba otra persona, una persona de complexión pequeña, frágil, poco relevante, es decir, todo lo opuesto de cómo se vería un SEAL. Sí, él lo veía y decía, bueno, yo estoy mucho más joven, más fuerte, mayor altura, o sea, esta persona no tiene nada que hacer contra mí. Sí, era lo que él empezaba a pensar. Sin embargo, más bien, esta persona que él había mitigado, esta persona que él había disminuido, esta persona que él había ya juzgado o prejuzgado, ¿sí? Era precisamente uno de los tenientes más condecorados. El nombre de este teniente era Tom Norris y él había sido un héroe de guerra. A él le habían disparado en la guerra de Vietnam por arriesgar su vida para salvar a otros colegas, ¿sí? Y a otros miembros de su equipo. Esto nos deja otra lección importante. No debes esperar, ¿sí?,
que la vida sea justa y razonable también. Imagínate el hecho, cuántas veces no podemos perder oportunidades simplemente por prejuicios. ¿Cuántas veces no podemos perder oportunidades simplemente por pensar que las personas no son lo suficientemente buenas o incluso que nosotros mismos nos juzgamos también que no somos lo suficientemente buenos para desarrollar X o Y actividad o para estar con X o Y persona? ¿Sí? Y esto también, cuando se analiza un poquito la historia de Tom Norris, el héroe de guerra de Vietnam, pues la vida no creas que les fue sencilla, ¿sí? Y parte de lo que él cuando conoce a Tom Norris, pues él sabe que fue disparado, él sabe que arriesgó su vida, él sabe que estuvo también en recuperación, él sabe que estuvo a punto de morir. Y es cuando él dice, bueno, es que la vida no podemos esperar que sea justa, que sea razonable y que las personas que actúen bien siempre les vaya bien, porque no funciona así. Él dice que él enfrentó muchas veces el ritual de la galleta azucarada que te comenté previamente, ¿sí? Mientras se encontraba en su entrenamiento como SEAL. Él tenía que sumergirse en el océano para después llenarse de arena. Estos castigos que él recibía se daban aún si él no había infringido realmente ninguna regla del entrenamiento SEAL, lo que podría parecer injusto, ¿sí? Él decía, oye, pero si está haciendo las cosas, ¿por qué? O sea, bueno, para empezar, no cuestionaba, ¿no? Porque no puedes cuestionar la autoridad de esa manera, pero una vez que hacía todo y que estaba ahí, el superior le decía, ¿sabes por qué te pasó esto? Considera que él había cumplido las reglas. Él dice, ¿sabes por qué te pasó esto? Y el otro decía, no lo sé. Decía, porque la vida no es justa y vete acostumbrando. Entonces, cuando alguien pasa un revés, cuando alguien pasa una situación complicada, pues otra vez, ¿no? Actitud de víctima, las cosas me pasan a mí, todo me sucede a mí, ¿por qué esto? Y pueden ser situaciones muy simples. Estamos acostumbrados a la comodidad. Cuando analizamos el libro de estoicismo o el hecho de ser estoico, pues tiene gran parte de este tipo de pensamiento, ¿no? Donde nos hemos hecho muy blandos en ese sentido, muy sentidos, muy sensibles, donde las cosas, ve cómo es el mundo ahora, ¿no? O sea, el mundo se hace cada vez más cómodo en muchos aspectos. Entonces, cuando suceden este tipo de experiencias, como le sucedió a McRaven, pues bueno, él empezó a comprobar que aunque tú hagas todo bien, va a haber momentos que las cosas no van a resultar bien, ¿sí? Y tenemos que estar listos para cuando esas cosas sucedan. No somos víctimas, sino más bien actuar en concordancia, ¿sí? Ahora, después, o una vez que él se dio cuenta de que pues, la vida no era justa y que de todas maneras, aunque hiciera todo bien, las cosas iban a pasar, él, una vez que pasa tiempo corriendo, una vez que pasa entrenando su cuerpo, una vez que lo pasa llenando de arena, él empieza a aceptar eso. Dice, bueno, pues si me dicen que lo tengo que hacer, pues lo voy a hacer, ¿no? Empiezo a aceptar que la vida es injusta o que la vida no es justa y no me conviene resistirme a este hecho. Estaba leyendo en la mañana, de hecho, algo que decía, el cambio no es lo que nos hace sufrir, sino la resistencia al cambio. Y es interesante porque es verdad. Eso creo que es una frase de Buda. Entonces, él dice, pues no me conviene resistirme al hecho de que las cosas van a suceder de esta manera. Y lo mejor es que pueda fluir en torno a esto. Lo que resulta ridículo, ¿sí?, es gastar el tiempo en rechazar los retos de la vida. Y en lugar de eso, en lugar de rechazarlos, de resistirte, de negarte a que esa situación está pasando, en lugar de eso tienes que levantarte y marchar hacia adelante, ¿sí? Es algo que las cosas van a suceder. En inglés hay una frase que dice shit happens, es decir, pues las cosas malas suceden. Y por mucho que tú hagas bien las cosas, pues van a suceder cosas que van a estar fuera de tu control. Y ni modo. ¿Por qué? Porque el mundo así es como funciona. Y pues tú puedes hacer todo bien, pero tú no puedes controlar todo. Y es algo que tenemos que estar predispuestos a entender para que cuando el momento que suceda podamos actuar en concordancia, levantarnos y avanzar. El siguiente punto habla sobre la importancia de ser fuertes para otros y, sobre todo, nunca renunciar. ¿Te suena familiar ese hecho? O sea, estás al límite de tu resistencia, estás a punto de renunciar, estás a punto de tirar la toalla y en eso hablas con un amigo o una amiga que te ofrece una nueva perspectiva, y te da un segundo aire.
te cambia el enfoque y entonces no renuncias, no